Esta es una asignatura que se llama Introducción a la Ciencia Política. En esta asignatura nosotros nos hemos propuesto ofrecer un proyecto de trabajo a los estudiantes que permitiera que ellos encontraran fundamentos para pensar una política ligada a las prácticas tanto ciudadanas, ¿no?, que tienen que ver con las reivindicaciones de derechos y las luchas que tienen hoy lugar en Córdoba, como prácticas dentro del sistema oficial de autoridad, como se denomina por ahí académicamente el Estado o directamente en el Estado, ¿no? Entonces los estudiantes han estado trabajando distintos autores y también han estado escuchando a estas prácticas. Han estado en esta aula las madres de Babirusa Anexo, el colectivo Budas, en lucha contra una planta de bioetanol que funciona en un barrio de la ciudad de Córdoba. También ha estado presente gente del colectivo Dignidad, del movimiento Dignidad, que lucha por condiciones como la alimentación, la educación, y ha estado presente una autoridad del pueblo Comechingón de San Marcos Sierras, María del Tuyán. Después ha estado presente también el legislador nacional, el diputado nacional Pablo Carro, y el legislador Aurelio García Norrio y el legislador Eduardo Sáenz. Así que bueno, hoy cerramos este recorrido por las prácticas y en ese sentido es que les agradecemos mucho la presencia de ustedes porque permiten completar este círculo de pensar prácticas concretas en lo que son decisiones importantes para la vida de la ciudadanía hoy en Córdoba. Una cuestión que me parece interesante remarcar desde la perspectiva que nosotros estamos trabajando este tema de la política es que nosotros estamos considerando que las prácticas conllevan en sí mismas un conocimiento, ¿no?, que es el que mueve a las personas a actuar y también tienen que ver con distintos contextos de actuación. En el caso de las prácticas estatales, los estudiantes y las estudiantes han estado trabajando Max Weber, por ejemplo, ¿no?, que es un autor que, centrada su perspectiva analítica en el Estado, señala como una jerarquía, ¿no?, una definición de jerarquías supremas y una serie de procedimientos que racionalizan, ¿no?, los procesos de toma de decisión. Todos estos conceptos que parecen ser por ahí muy lejanos son los procesos que cotidianamente se enfrentan las personas que están desde cargos públicos, ¿no?, porque están actuando dentro de un contexto de reglas, como puede ser la Constitución, como puede ser nacional, provincial, las cartas orgánicas municipales, como puede ser el caso de los intendentes. Es decir, hay un montón de reglas que habilitan para determinadas cosas, dan competencias para determinadas cosas y no dan competencias para otras. Eso lo hemos estado viendo, por ejemplo, en el caso de los legisladores, ¿no?, que más allá de la voluntad de los legisladores hay funcionamientos institucionales que por ahí llevan a ciertas frustraciones por parte de algunos de ellos, también llevan a la redefinición de estrategias, como lo planteó, por ejemplo, García Norrio, ¿no? Es decir, cada sujeto, siendo consciente y reflexivo de las condiciones en las que tiene que desempeñar su acción, intenta llevar adelante sus propósitos también, ¿no?, porque más allá de los propósitos institucionales, cada uno de nosotros tenemos también nuestras expectativas y nuestros proyectos, ¿no? Así que bueno, en ese sentido es
poco el marco de esta invitación. La idea, hemos ido reduciendo la cantidad de gente invitada porque 2 horas se pasan volando y nos interesa no solamente que los estudiantes les hagan preguntas, sino también por ahí nosotros también poder preguntarles algunas cosas para enmarcarlos dentro de estas cuestiones que yo he tratado sintéticamente de presentarles a todos los que estamos aquí. Pensando fundamentalmente que estamos en una unidad y trabajando unos autores que hablan de la irrenunciabilidad del Estado de Derecho. Esto es un artículo de uno de los politólogos más y cientistas políticos más famosos de Argentina en el mundo, como es Guillermo O'Donnell, que es un autor con el que ustedes se van a encontrar en reiteradas oportunidades a lo largo de la carrera. Aquí nos interesa esta cuestión de repensar el Estado de Derecho como lo hizo O'Donnell. O'Donnell es una persona que viene de la perspectiva marxista, que se exilió en Alemania del Este para ser consecuente con su oposición revolucionaria y que después emigró. Y es junto con otros intelectuales y académicos de Argentina quienes llevaron adelante un replanteo del pensamiento político y la ciencia política en Argentina, recuperando nociones de la tradición liberal, como es esta idea de los derechos humanos y de reconsiderar el Estado no como un aparato de dominación de clase, sino como una estructura fundamentalmente basada en la legalidad, ¿no? Como marco de reconocimiento de derechos y como marco de garantía de derechos. Así que bueno, yo los dejo solamente con este enunciado. Vamos a seguir trabajando este texto y estos temas la semana que viene, pero me parece importante también presentarles a los invitados cuál es un poco los debates que estamos llevando adelante y las exposiciones. El juez Lorenzo Rodríguez, es un juez, ex juez de la provincia de Córdoba, al que nosotros conocimos porque fue el titular del tribunal que sustanció el juicio de Ituzaingó. El Poder Judicial se conforma por una estructura de cargos, ¿no? Y a los juicios los instruye en general un fiscal, que es el que lleva adelante la investigación, y una vez que la investigación se da por concluida y se eleva a juicio, es un tribunal el que sustancia el juicio, ¿no? En ese caso, Lorenzo Rodríguez fue el presidente de este tribunal. Como les dijimos y les escribimos, ya no me acuerdo si les dijimos o les escribimos, puede haber sido otras cosas, el fallo, la sentencia de Ituzaingó ha sentado un precedente en toda América Latina y en el mundo, porque constituyó una decisión que hizo efectivas promesas del derecho ambiental, de la Constitución, ¿no? Y de distintos ordenamientos jurídicos que estaban vigentes y que habían sido violentados por el accionar de algunos individuos, ¿no? Y en ese sentido, a nosotros nos pareció un caso muy importante, junto con otro caso de la provincia de Chaco, y por lo tanto lo decidimos investigar, y es la tesis doctoral de Yamila Ferreira, una de las adscritas a la cátedra, que hizo un análisis sobre los saberes y las prácticas de los operadores jurídicos en estos dos casos, ¿no? Así que bueno, lo venimos convocando a Lorenzo Rodríguez
para que puedan ustedes conocer la complejidad de la decisión que llevó adelante, ¿no? Y bueno, y de ese modo apreciar la cantidad de conocimiento y dedicación que hay que tener para decidir en temas tan importantes, ¿no? Así que bueno, los dejo con el ex juez Rodríguez. No me voy a poder hacer una lectura de sus antecedentes. Es un juez que ha trabajado mucho en el tema de derechos humanos también, pero bueno, prefiero que lo escuchen a él. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco a la licenciada Camila Ferreira y a Cecilia Carrizo por esta invitación, este honor de estar frente a ustedes. Les quiero aclarar algo. Yo me confundí en la invitación de hoy, se lo explicaba a ellos. Yo soy lo que ustedes ven acá, este soy yo. No vengo a ocultar cosas. Yo pensaba, como habían estado las madres de Barrio Ituzaingó Anexo, que el tema este era más un tema ambiental. Por eso me vine con la sentencia para marcar pautas respecto a la sentencia. Ahora la óptica es otra y bueno, voy a tratar de encarar la charla sobre ese aspecto, pero partiendo de esta sentencia, porque con motivo de eso luego surgen varias cuestiones y que a ustedes les puede interesar. En el tema de relación de justicia, en mi caso, yo ya me he retirado hace 4 años, cuando tenía 65 años. Ingresé al Poder Judicial muy joven, entré a Don Oren allá por principio de la década del 70. Toda mi vida, los 45 años que estuve dentro del Poder Judicial provincial, lo hice dentro del fuero criminal. Siempre estuve en el fuero criminal. En esa situación, y los que ya estamos veteranos en la vida, y los que hemos tenido en la práctica dentro de la justicia criminal, nosotros hemos tratado siempre, y ahora voy a entrar sobre esto, el tema puede resultar a ustedes chocante o no, pero uno trata una violación de una criatura, violaciones en general, un homicidio, un robo, y en eso trabajamos, al menos en mi parte, y todos mis colegas de tribunales, porque cuando apareció esta causa y empezamos a leer sobre el glifosato, sobre el endosulfán, sobre el aldrin, todos pensaban que era una mezcla para hacer un chimichurri, para un asado. Ninguno teníamos idea de esto. Esta fue la primera causa que nos llegó al Poder Judicial. Las primeras denuncias que hacen la madre Barrio Ituzaingó parten ya del año 2002 y luego otra denuncia del año 2008. A la Cámara en la que yo presidía, la Cámara Primera del Crimen, arriba esta causa en el año 2010. Y sinceramente yo recibo esta causa. Nosotros, lo que le digo, ese tipo de delitos, teníamos una población, al menos en ese momento, 2012, de unos 3.600, 3.700 internos en Bower, entre los pabellones de varones y mujeres. Mujeres hay menos. El interno, por supuesto que está, cuál es una de las mayores cuestiones que uno sufre en vida, es decir, la pérdida de la libertad. Los presos, por supuesto, todos presionan para tener los juicios. Saben de la culpabilidad o no que tienen, pero ellos lo que quieren saber es
voy a estar 3 años, voy a estar 6, voy a estar 15, voy a estar 20, pero quiero tener el juicio. Entonces todos los días ellos piden audiencia para hablar con nosotros y pedirnos el juicio. Las causas sin preso que ingresan a las cámaras, uno le da otro tipo de trámite porque son causas sin preso, no las ve tan urgentes, salvo ahora con el tema de violencia de género, que pueden entrar sin preso, pero tienen prioridad de juicio. Esta causa, les digo sinceramente, me la entregaron, la puse en el armario. Ya iba a ver en qué momento iba a poder fijar el juicio. Era principal los juicios de la gente con preso. Hasta que empezaron a aparecer las madres en Barandilla de Barrio Ituzaingó. Bueno, venían todas las semanas y bueno, me puse a leer la causa, a ver cómo era el tema, si vamos a poder hacer o no este juicio. Cuando comienzo con la lectura de esta causa, es realmente impactante lo que uno comencé yo en su momento a encontrar. Un drama social de un sector poblacional, clase media trabajadora, con serios problemas de salud en la denuncia, que les quiero aclarar, nosotros no juzgamos ni una sola muerte. La muerte es una causa que está amparada son 245 muertes, que hay que determinar la causalidad, que es la parte más problemática, en la Cámara Séptima del crimen. Lo que nosotros juzgamos fue la conducta, el acto de la contaminación. Por motivo de eso nos comenzamos a interiorizar un poco más en la causa hasta que se inició la audiencia. Según los letrados participantes, los imputados eran Edgardo Panchelo, que era el que manejaba el avión, que arrojaba los agrotóxicos, el fumigador. Me corrigieron unos científicos que vinieron que no se dice fumigar, se dice pulverizar. Queda mejor, pero es fumigar. Era Panchelo Parra, que era el dueño del campo aledaño a Barrio Ituzaingó. Es quienes socialmente tienen un poco más de poder, entre comillas lo digo, que el resto de la población que venía pidiendo justicia. ¿Por qué? Porque solamente la calle Sororingen, que es la última calle del Barrio Ituzaingó, nosotros fuimos a hacer un acto de inspección ocular ahí, dividía el campo, es decir, donde están acá esta primera fila, nos puso la calle, a partir de ahí, Parra había invadido toda esta parte que están ustedes, de campo, que el campo de él a su vez comenzaba allá en las puertas de entrada, hacia allá era su campo. Él ingresó a este campo que la gente del barrio lo utilizaba para jugar al fútbol, los niños. Él ingresó a este campo y cultivó soja. Ustedes saben, soja es la marea verde que viene invadiendo fundamentalmente 6 países. Estados Unidos en primer lugar, Argentina estamos en segundo lugar, en tercer lugar está Brasil, creo, luego está China y Canadá, que son los países que más cultivan en el tema, especialmente el tema transgénico. El transgénico se comienza a aplicar a partir del año 96, que es el cambio de uno de los genes del vegetal de la soja para transformarlo en el cultivo y que a su vez se le pueda aplicar el Roundup, que es el glifosato, que mata la maleza, pero no mata el cultivo que termina siendo transgénico. Esa era la base en el juicio. Cuando comenzamos con todo esto,
se hacen las respectivas actas científicas que labra la Secretaría Científica de Tribunales, y nos encontramos no solamente con glifosato, había Roundup, dieldrin, aldrin, heptacloro. Se hicieron unos análisis en niños del barrio en el año 95 de 30 niños. De los 30, 21 tenían entre 2 y 6 órganos clorados en sangre. Como eso fue cuestionado por la defensa, porque incluso presentaron durante el debate, ustedes saben que en estas cuestiones de juicio siempre hay que escuchar a todas las partes. Presentaron un estudio que habían hecho acá en el Parque Sarmiento, que habían encontrado dieldrin. Bueno, si era así, más peligroso todavía porque es volátil, o sea que nos contaminamos todos con eso. Y luego en el año 2010 se hizo otro estudio, pero sobre 80 niños. Los 80 había un grupo de unos 11 niños que tenían hasta 9 órganos clorados en sangre. 9. Lo que yo les referí del principio, el tema de las muertes, que nosotros no lo juzgamos, que está en la Cámara Séptima, es la relación de causalidad. Es decir, yo creo que va a ser muy difícil esa causa, porque como esta fue la primera, además, no existía otra causa de este tipo. En la relación de causalidad, como socialmente, todos ustedes, la política, nadie estaba preparado para esto. Nadie hablaba de estas cosas. Y menos porque, entiendan, no me voy a meter en el tema político, digo como es. El trato social es más poderoso en el tema de los cultivos de campo, etcétera, que tienen el poder. Estas cosas jamás se comentaban. Nosotros hemos tenido, que me enteré por un testigo que estuvo en la audiencia, en la existencia del banderillero. Yo no sabía, yo pensaba que eso era del siglo XIX. El banderillero es un pobre peón de campo que está con su alpargata, la bombacha, descamisado, sin la camisa, en cuero, y está con unos palitos, y él le hace seña al avión por donde tiene que tirar los productos químicos, pero los productos químicos pasan por encima de él. Nosotros tuvimos en una charla en Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos, que nos invitó, fuimos con el fiscal de la Cámara, el doctor Marcelo Novillo, ahora se me fue el nombre. Fabián. Pero el apellido. Fabián Tomasi. Fabián Tomasi, una persona excelente, 46 años. Entró a la charla que yo di, lo trajeron en una silla sentado. Él no podía ni siquiera tragar. ¿Por qué? Porque él cargaba el avión, los aeroaplicadores, cargaba el avión, él hacía la mezcla de los productos químicos sin guantes, por supuesto. No tenía una escafandra como exige la ley provincial, no tenía guantes, no tenía ropa, nada, así, a mano limpia. Cargaba los aviones. Cuando él se agitaba y le faltaba el aire, lo hacían sentar a un costado del avión a la sombra, le daban agua y él seguía. Bueno, en estos momentos él no puede ni siquiera mover las manos, no puede hablar, que todo el tórax hundido, está totalmente deformado, todo producto de los agroquímicos. La provincia le ha dado una subvención, incluso le han dado una computadora de esa que vos podés comunicarte sin hablar. Esa es la realidad que se estaba viviendo y esa es la realidad de la gente de Barrio Ituzaingó. Ellos tenían más de la mitad de la calle del Barrio Ituzaingó, no tienen
tapas de agua en los tanques. Si todo lo que se tiraba, el avión cuando pasaba, todo lo que tiraba, caía en los tanques de agua. ¿Qué es lo que se trató de desvirtuar? Y se las trataba a las madres de Barrio Ituzaingó como locas. ¿Qué es lo que se trataba de desvirtuar? De que podían ser a capas de agua subterráneas. También se habló de los transformadores de PEC, que cuando se saturan hay un aceite que cae, dicen que es contaminante, pero no era nada de esto. La mayoría de los niños que estaban muriendo estaban sobre calles ororígenas. Cuando pasaba el avión, está acá en la sentencia, está acá. Esto lo pueden encontrar ustedes en el Google, en la sentencia por Barrio Ituzaingó anexo. Los niños, cuando pasaba el avión, las gotitas que tira el avión pulverizador son 8 veces más pequeñas que una gotita de agua, por lo tanto es más volátil. Y los niños corrían por la calle y gritaban la lluvia, cuando pasaba el avión. El problema es que como nadie, ni de la justicia, ni del poder político, estamos interiorizados sobre el tema. Ya después les voy a dar mi opinión personal respecto a la opinión pública. No estábamos interiorizados sobre el tema. A estas cuestiones resultaron muy difíciles luego darle un marco, un cuadro, y más un cuadro jurídico a esto. En la relación de causalidad, que es el problema que va a tener la Cámara Séptima, a partir de ahora sí se puede empezar a hacer, pero además no se cultiva más ahí. Ahora, después de esta sentencia, en casi todo el territorio, al menos provincial, están los de los 1.500 a 2.000 metros de centros poblacionales. Cuando estuvimos en Basavilbaso, el año pasado, para este noviembre, octubre, noviembre del año pasado, un día de mucho calor, los que estaban fumigando, que ahora ya salió una resolución de la Fiscalía, de un fiscal federal de Concepción del Uruguay, basado en esta sentencia que después les voy a decir. Había 82 escuelas rurales. De las 82, en 78 escuelas rurales se fumigaba por encima. Cuando pasa ¿cómo se llama? La fumigadora, el mosquito. Cuando pasa el mosquito, pasa por los costados de las escuelas, que los niños están jugando ahí, pasan y arrojan con total desaprehensión. El respeto por la vida, total desaprehensión. Yo, la maestra que organizó esa charla, he visto, además se pasaban las fotos de los niños con los manchones en las caras, como si fuera un sarampión, los niños que vomitaban, los niños que tenían problemas respiratorios, todo por motivo esto de este tipo de prácticas. La situación en definitiva fue que íbamos a empezar el juicio. Si yo les digo que no tuve presión, es mentira. Las presiones estuvieron. No que iban a venir a golpear mi puerta, porque yo anteriormente, en el año 2005, 2003-2004, hubo un diputado provincial, Regino Mader, el asesino fue un tal Oscar Hugo Cíntora. Lo esperaron a la salida de la facultad a las 12 de la noche y lo acribillaron en la puerta de la casa. Ahí estaba todo el poder político, porque lo tuve que traer a todo, incluso hasta el mismo exgobernador, el doctor Angelos, toda la cúpula, Mario Negri, Caferata Nor, todos vinieron a declarar. Porque estaba todo el poder
involucrado en ese homicidio. En ese juicio se me ocurrió, y luego lo apliqué también en este, que si alguien me llegaba a golpear la puerta o me llegaba a llamar por teléfono, o las amenazas, porque fueron algunos días más al principio, yo entraba en la audiencia, entrábamos todos los días, lunes, martes y miércoles, durante un año completo, incluso durante la feria. Los otros 2 días hacíamos las demás causas, porque teníamos los presos así, porque estábamos con una sola, con mucho más, incluso con mucha prensa. Entonces cuando me amenazaban, amenazas comunes, como puede pasar a cualquiera que trabaja. Amenazas comunes. Pero que iban a reventar a mí, a mi familia, sabían que yo tenía 2 hijas. Entonces yo, para protegerme, lo que hacía era cuando entraba a la audiencia, lo primero que hacía era, bueno, hace 10 minutos me acaban de llamar, que no se identificaron y me dijeron tal cosa. O me mandaban un sobre con un escrito, entraba a la audiencia y lo leía. Era una forma también de protegerte, para que se sepa de dónde podía venir, si podía pasar algo. Eso mismo hice con esta causa. Si alguien me llegaba a llamar, yo en la audiencia iba a decir, llamó fulano de tal, o estuvieron interesados fulano de tal. Pero las presiones, ¿dónde estaban? A 2 semanas de haber empezado este juicio, y todo ustedes deben saber, gran repercusión, se instalaba Monsanto, acá en Montecristo. A 2 semanas de iniciado el juicio. A nosotros nos sorprendió porque precisamente estábamos juzgando esto. Si eso no es una presión, ustedes saquen sus cuentas. La presión incluso por los grupos ambientalistas, porque se había tomado la calle Fructuoso Rivera, la habían cortado y estaban todo hecho con carpa, estaban todas las carpas ahí. Yo estaba acá, estaban acá abajo. Nunca me dijeron nada, eso es presión. Desde la municipalidad, desde el poder político, interesados a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que íbamos a hacer. Un colega que fue que terminé el juicio, porque lo empecé a ver medio seguido, un día lo paro y le pregunto, ¿qué venís? ¿Te interesa este tema que está en la audiencia? Un abogado penalista. No, me dice, cuando termine el juicio te voy a decir. Cuando terminó el juicio, yo estaba integrando la Cámara 10ª por la causa del registro de la propiedad, y estaba él, ahí como defensor. Finalizar ese día de audiencia, lo hablo y le pregunto, bueno, vos me habías dicho que me ibas a decir. Bueno, él venía por una firma tabacalera que cultivan tabaco, las plantas de tabaco en Salta, y fumigaban con glifosato y todas estas cosas. Entonces estaban interesados en cómo iba a salir este fallo para ver qué es lo que hacían ellos allá. El día antes del inicio del debate hicieron un tractorazo en el centro, acá en la ciudad, en la zona de Plaza España, en donde en algunos carteles que habían puesto mi nombre, y lo vi después en la revista relacionada al campo, de que yo no tenía idea de lo que era una planta de maíz. Sí, efectivamente las conozco de vista, pero soy abogado, que no tenía idea de lo que era una planta de maíz, y que nosotros estábamos perjudicando, porque Argentina le daba de comer a 400 millones de personas en el mundo, y también perjudicando las fuentes de trabajo. Los que estén más relacionados al campo deben saber que hoy la fuente de trabajo en el campo, los peones no existen. Hay dos, un campo de 1000 hectáreas, hay uno que maneja la trilladora y otro que maneja el camión, con una torre van cargando el camión, 2 personas y se van, creo que ni queda gente cuidando el campo, que van a cuidar. Esa es la realidad. Entonces todas esas situaciones se dieron, y después de las propias madres.
En definitiva, y para hacerla más corta, el tema del juicio, habían dicho los abogados de que en 3 días, 4 días este juicio se terminaba. Tuvimos 2 meses completos con esto, nada más. Además habíamos traído gente, incluso vinieron científicos de otros países para esto. La condena fue de 3 años, en forma de ejecución condicional, para Parra y Panchelo. Gabrieli salió absuelto, tenía el campo mucho más lejos, no se probó nada. ¿Cuál era la queja de las madres de Barrio Ituzaingó? Que después, en muchas charlas, y con motivo de eso, yo en los 45 años, para robarte cosas, pero en 45 años yo no tuve un sumario administrativo en el Poder Judicial, no tuve un pedido de jury, no tuve absolutamente nada. Cuando terminé este juicio fuimos a dar la charla con el fiscal a San Francisco, después, como a los 2 meses, 3 meses de haber dictado el juicio, uno de los abogados defensores me denunció al Tribunal de Ética porque pedí una sanción para mí, fue la única vez en mi vida, porque decía que yo había perdido objetividad. Hice el descargo ante el Tribunal Superior y al Tribunal de Ética, donde el abogado me había denunciado, y explicando a los jueces, en causas a veces se nos pide que demos la cara, para que sepan quién soy. En otras oportunidades ahora me dicen que no tengo que dar la cara. En otras oportunidades nos dicen los jueces se esconden atrás de su sentencia. Salí para dar la cara y decir el porqué de esta sentencia y me denunció. Fue rechazado el pedido por unanimidad porque firmaron los 7 miembros del Tribunal de Ética y la rechazaron. La condena de 3 años que le impusimos a esta gente fue porque hasta el día que nosotros dictamos el veredicto no existía la criminalización de esta acción. Hasta el día que dictamos el veredicto, todos, esta gente, los que utilizan la máquina mosquito, todo esto, se les impone, van a la parte de la legislatura, donde se les impone una sanción. Se les impone una sanción administrativa y el pago una multa y luego pueden continuar con su labor. Todo eso, que es lo que yo le explicaba a las madres, fue hasta el día en que dicté el veredicto. Nunca faltaron al juicio, siempre fueron. No tenían antecedentes penales, ninguno. Tenían trabajo, domicilio fijo, y no estábamos juzgando muertes. Y la situación es que cuando finalizó el juicio, el día que dictamos el veredicto, luego de dictar el veredicto, nosotros tenemos 15 días corridos para fundamentar lo que nosotros decimos. Tenía que hacer todo esto en 15 días. Prácticamente me he quedado a dormir en tribunales, porque estas cosas las tenés que hacer solo. Dictado el veredicto, hubo que fundamentar la sentencia sobre estas bases que le estoy diciendo del porqué. Y más que me encontré, comencé a buscar jurisprudencia. Lo único que existía era en el Cantábrico, en el norte español, una contaminación de almejas, pero no era nada como esto. Y en Francia, en Lyon, había un agricultor que había hecho una demanda en contra de Monsanto, murió de cáncer, ganó el juicio, pero era un juicio civil, no era criminal. ¿Yo qué es lo que tenía que hacer? Yo tenía que criminalizar una acción. No es un empeño mío que lo quería criminalizar, pero lo tenía que fundamentar jurisprudencialmente.
Eso me llevó todo esto, fundamentarlo. Y el año pasado, cuando Cecilia y Yamila me invitaron a dar una charla, que fue un día miércoles 13 de septiembre. El día 12 de septiembre, el día antes, menos mal que nos cayó 13, que era martes, a las 4 de la tarde me notifican que la Corte Suprema de Justicia, porque los abogados, a lo que explicaba recién Cecilia, hay una etapa instructoria llevada por todos a cargo de los fiscales de instrucción, están los jueces de control que controlan la actividad del fiscal, las causas tienen recursos que van primero a una cámara de acusación, luego si la cámara confirma la elevación a juicio, vienen las causas a las cámaras del crimen, que es la última, es decir, en esa parte se prepara toda la comida, para que se entienda. Nosotros la cocinamos a todo lo que se preparó. Y esto fue el fallo. A su vez le quedó un recurso que se llama casación. Los defensores casaron la sentencia, fue al Tribunal Superior, primero, de Córdoba, y confirmaron la sentencia por unanimidad. De ahí continuaron con la casación y se fueron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ese martes 12 de septiembre, a las 4 de la tarde, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo. Entonces, a partir de ahí, todo este trabajo sentó jurisprudencia. A partir de ahí se comenzaron a cambiar situaciones, se comenzaron a cambiar legislaciones, se empezaron a tener los cuidados. Pero ojo, y acá viene la otra parte. Esta fue la primera sentencia. El día que dicté el veredicto, entramos como a las 7:30 de la tarde. Y antes de salir, cuando vamos a dictar un fallo, nos tenemos que quedar los 3 jueces, en este caso, nos tenemos que quedar a puerta cerrada, en mi caso, en mi despacho, cada uno tenemos el despacho. En mi despacho, y el único que puede entrar es el secretario. Nosotros no podemos salir ni tener contacto con nadie. Podemos salir únicamente cuando ya tenemos el veredicto, que se lo pasamos al secretario. Y en una de las entradas del secretario dice que se había empezado a llenar de gente la sala. Entonces, cuando salimos, ya teníamos el veredicto, llamo a personal policial del CAIDIA, y le digo, bueno, tengan cuidado por si se arma algún desborde o algo, porque en un fallo judicial siempre hay un 50% que está contento y el otro, el perdedor, está con bronca. Siempre hay uno que nos va a decir cosas. Y resulta que no era tanto de la gente. ¿Saben quiénes eran? Periodistas. Había de Venezuela. En total eran 92. De Colombia, de Perú, de Brasil, de acá de Chile, de Uruguay. Estaban de la televisión española. Estaba la RAI de Italia, que luego la RAI hizo un documental en la localidad de San Salvador, en Entre Ríos, cerca de Villaguay, sobre el tema de la contaminación, porque hay 2 cuadras en donde para allá hay 4 muertos de cáncer, en estas 2 cuadras hay 50, pero en esa proporción es espantoso. Ahí se cultiva el arroz. Estaban hasta la cadena Al Jazeera, la cadena árabe, estaban presentes. Bueno, uno se pone un poco nervioso, tanta gente y de este grado. Lo tuve, y particularmente yo, porque a muchos los conozco, tenía un grado de amistad porque 45 años de tribunales, nos conocemos con muchos desde que éramos jovencitos. Daniel Díaz, por ejemplo, que está en Canal 10. Me apoyaron a FUN, como también me apoyaron cuando la causa madre, los periodistas de acá. Pese a ideológicamente pueden no estar de acuerdo, pero La Voz del Interior también, los 3 canales, el 8, el 9, el 8, el 12 y el Canal 10.
¿Saben quién eran los únicos que no estaban? Les dije todos los que estaban, de todos lados. ¿Saben quién eran los únicos que no estaban? Los Capital Federal, los de Buenos Aires, los porteños. Vino un solo muchacho que era del diario El Clarín, estuvo conmigo, me hizo preguntas antes del veredicto. Estuvimos hablando y me dice, mire doctor, dice, le digo, bueno, yo te doy los datos y puedo llevarlo. Yo lo voy a llevar, pero va a ser muy difícil que me lo publiquen. ¿Por qué? Porque acá viene la otra parte. Es el tema de la información. Cuando este fallo salió, provincias donde tienen problemas más graves, como en Santiago del Estero, con los desmontes y también con estos temas de agrotóxicos, Entre Ríos, Corrientes muchas cultivos de arroz, en el Chaco, La Pampa. Hay muchos intereses económicos de por medio. El poder tiene intereses de por medio. La Expo Agro en Buenos Aires intervienen muchos medios de mucho poder periodístico. Entonces, por eso es una opinión personal, yo estimo que no existe la opinión pública, existe la opinión publicada. Y eso no es mío, yo lo sigo porque he leído varios artículos. Hay un sociólogo, el más importante que ha tenido Europa en el siglo XX, de origen francés, Bourdieu. Él tiene escritos y da los por qué la opinión pública no existe, y que yo estoy de acuerdo con eso, porque no todos los que están ustedes acá, viene un medio periodístico y va a entrevistar a 4 o 5. Luego hablan, la opinión pública dice, mentira. Lo que se publica es lo que la intencionalidad del dueño del medio quiere dar a conocer. El poder que tiene el entrevistado, ningún poder. Vayan a preguntarle a lo de las audiencias públicas ahora, por ejemplo, del gas a Tucumán, a ver si lo van a escuchar algunos. No tienen poder. Y luego es en la forma en las cuales se ingresa la pregunta y al medio social, porque Bourdieu lo que él estudiaba era el tema social, las divisiones de clase, en muchas de las partes desde una óptica marxista, pero la división social en cuanto a los poderes y a los niveles culturales, depende eso a quién va dirigida la pregunta. El periodista que va a hacer la entrevista, ustedes fíjense, en los niveles culturales medios o sin conocimiento y los toman de sorpresa, la pregunta ya viene armada por una contestación. A ver, si yo le dijera, vengo y le pregunto el glifosato, yo estoy interesado porque vieron que de los grupos de poder, el tema de los agroquímicos, ahora están hablando y siguen con esta situación desde el poder de que el glifosato creo que lo podemos tomar en el vaso y no nos hace nada. Pero es en la forma como a nosotros nos van engañando, entre comillas. Yo le pregunto, el glifosato, que mata la maleza y permite el crecimiento de la soja, en los cuales damos de comer a 400 millones y paliamos al mundo que padece hambre. ¿A usted le parece que está bien, bueno el glifosato? ¿Qué cree que va a contestar? Le estoy diciendo, mata la maleza, permite que le dé de comer a 400 millones de habitantes, que de alguna forma va a paliar el hambre en el mundo. Y sí, la gente contesta, y no, yo estimo que está bien aplicado. Pero las preguntas ya van dirigidas hacia una contestación. Es una opinión personal. Y por lo que viví con esto,
del tema de la opinión pública. Por eso les decía, vinieron de todos lados, menos de las partes interesadas. Y en provincias hemos estado también en Corrientes, en Goya, dando una charla. Estaba la hermana Marta Peloni, que tuvo mucho que ver en el tema en Catamarca. Ella nos invitó en el colegio, que era para estudiantes secundarios. La gente no tenía idea que existía esto, que había salido un fallo. ¿Eso por qué? Mientras menos se conozca, yo puedo seguir actuando en la impunidad. Esa es la situación, es una opinión personal mía. No tengo otra cosa más. Yo he llegado al cargo de camarista, les aclaro, a mí no me llevaron con el dedo. Yo rendí en el concurso en el Consejo de la Magistratura el año 2000. Con eso yo llegué al cargo de camarista. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, no me quiero ir del tema, ¿no?, de la irrenunciabilidad del Estado de Derecho, pero esta mañana leía con preocupación en La Voz del Interior una nota de Fabio Red, título: Agroquímico, un gato que espera por fin su cascabel. Sintético, un párrafo. Esta semana el Gobierno Nacional parece haber tomado nota de la necesidad de intervenir en este escenario enrevesado, en el que cada municipio se gana de su potestad de legislar para establecer, en muchos casos, normativas restrictivas para la producción agrícola, como la que ocurrió en Dique Chico, ahí cerca de Zagate. Se impone velar por los principios de equidad y justicia que deben sobresalir por encima de cualquier determinación, considerando que los productores también son vecinos de los pueblos y por ende son parte del bien común a proteger. Sentando precedentes en la opinión pública. Sí, es lo que le decía recién, la forma del manejo, cómo se da la información. En esta semana, el ministro Aranguren fue a la provincia de Chubut. Ahí se reunió con intendentes y gente relacionada a la minería. La ley 5001 de Chubut prohíbe las minas a cielo abierto y la utilización de cianuro en el tema de las minas. A lo que voy es a esto. Está publicado en el diario La Nación. Estoy comentando una noticia y dice: Chubut tiene, escuchen y búsquenlo porque van a ver que lo que les estoy diciendo está igual. Chubut tiene la mina de plata más grande del mundo. Y eso me llamó la atención, no sabía. Busco las 10 minas más grandes del mundo. Chubut ni figura entre las 10 más grandes. La primera en Saucito, en México. Después hay otra en Guatemala, en Rusia, en Australia, y acá de Argentina, creo que se llamaba Andresito, en Jujuy, que es la población más alta en altura dentro del territorio nacional, a los 4.200 metros, que era una mina que se explotaba a nivel nacional y en el año 2004 la compró una empresa canadiense que se llevó todo. Acá nos dejó esto, un gramo de plata, se llevó todo, y en el 2016 la cerraron. Pero lo de Chubut no figura. Eso es el tema de cómo se maneja la opinión pública. Porque ¿qué es lo que se pretendió con esa noticia? Que no la ley de corrido, pero está esa frasecita. ¿Por qué lo que pretenden es
dijo Aranguren, no vengo a imponer nada, sino a que se reabra el debate por el tema de la ley de minería a cielo abierto. Entonces está influenciando sobre la gente diciéndole, acá tenemos una mina de plata, por el tema de la pobreza, por el tema de caminos. Esas manipulaciones, la verdad que me caen muy gruesos, por eso la comento, y justo con lo que decía acá el señor de la publicación de La Voz. ¿Quieren venir para acá? Si queda... Yo voy a hablar sin micrófono. Yo quiero reconocerle, agradecerle mucho, señor juez, a usted también. Yo soy muy consumidora de los medios y tiene mucha razón usted, doctor, es decir, cómo manejan los medios de la información. Desgraciadamente, los profesionales de los medios son manipulados y son funcionales a los dueños donde les está dando el trabajo. Fabiana Bringas, yo la sigo mucho, ustedes deben saber porque Fabiana Bringas de Radio Nacional, muy comprometida por la causa de contaminaciones y de las madres de Ituzaingó y todo, en un informe dice que en todos esos pueblos que están cercanos a donde son fumigados, se han hecho estudios en los pañales, tampones y toallitas femeninas, y ahí están los agroquímicos. Para que veamos la importancia. Y yo les pido, por favor, entren a internet, busquen como sea, y van a ver las deformidades, las atrocidades que hace sobre el cuerpo humano el agroquímico. Yo lo he trabajado, lo he vivido como profesional de la salud. Yo le agradezco mucho y la felicito, licenciada, profesora, por haber traído a semejante autoridad. Nada más. Gracias. Bueno, conmovedor escuchar, hay mucha gente que está en el sistema de salud que no puede hablar. Me alegro que nuestra aula sea un lugar donde la gente que trabaja en el sistema de salud pública o privada pueda hablar y expresar lo que está viviendo, ¿no? Porque son situaciones muy difíciles que están viviendo profesionales de la salud en torno a este y a otros temas. Yo quería saber si usted alguna vez tuvo algún otro caso sobre alguna lucha ambiental que la pueda trabajar en tribunales. No, es que no, lo que te dije hoy, no, esta fue la primera causa. La segunda causa, y miren el manejo a veces. Cuando, ¿se acuerdan el año pasado el tema de la ley de bosques? Bueno, como había tanta repercusión, había salido un proyecto que iban a sacar la Fiscalía Ambiental. El Carlos Mateu, compañero, colega, amigo de tribunales también, de 1000 años que nos conocemos, él instruyó esta causa de Ituzaingó. E instruyó la otra, la más problemática, que es el tema de las muertes, que le dije, les comenté a usted, va a ser difícil que lo prueben. Ojalá lleguen a algún puerto concreto, pero lo veo muy difícil porque como no se estudió esto antes, para tener la relación de causalidad hay que seguirla. Es decir, si vamos a hacer un estudio sobre niños, hay que seguirlo desde ahora durante 10 años. Y ahí podemos ver el resultado si estos chicos tienen esta cantidad de órganos florados, pero desde un inicio. Hacerlo ahora en el momento, yo lo veo medio difícil. Pero como la ley de bosques pasó para este año, se cascó. Sí, pasó la Fiscalía Ambiental, pasó a cuarto intermedio
Y Mateo, porque Mateo me dijo, mirá, si a mí hubieran designado se hubiera creado la Fiscalía Ambiental, yo me quedo 10 años más. Es más chico que yo, 60 y pico. 62 creo que tiene Cabo, 61. Me hubiera quedado 10 años más. Pero como la causa pasó a cuarto intermedio y como ya había pasado un reclamo social, bueno, se jubiló y se fue. Esas son las situaciones, a ver, desde el poder político a veces al poder judicial, que uno queda, no digo que todo sea culpa del poder político, porque nosotros tenemos nuestras responsabilidades también. Hola, sí, yo soy Yamila Ferreira, que soy la persona que ha entrevistado y ha tenido el gusto de trabajar junto con Cecilia y conocer al juez, ¿no?, en el proceso de investigación doctoral. Lo que quería agregar es que ese seguimiento sanitario es una responsabilidad del Estado también, ¿no? Y en ese sentido entra a jugar su rol el Poder Ejecutivo. Históricamente, la provincia de Córdoba, como para contextualizar el caso, no ha reconocido el problema. Hay una historia de más de 15 años, ¿no?, dentro del barrio Ituzaingó, y si bien hubo estudios incipientes cuando las madres de Ituzaingó comienzan a denunciar el problema, luego la provincia se retira. Y sí hay una actuación muy importante del municipio de la ciudad de Córdoba. Y en ese sentido, para indagar, ¿no?, cómo son las relaciones entre los poderes, en un caso tan complejo, pero en todos los problemas o conflictos que vamos a investigar como cientistas sociales. Y si hay tiempo, quería preguntarle al doctor esta cuestión específica que usted nos aclaró en relación a cómo tipificó el delito desde el sistema precautorio, ¿no? ¿Qué significó eso al momento de actualizar el Estado y el rol del Poder Judicial en la garantía de derechos, en este caso el derecho a la salud y el ambiente sano? Le voy a contestar tratando de ser lo más sencillo posible, porque en derecho siempre tenemos dos bibliotecas. La justicia no toma cuestiones precautorias. La justicia actúa frente al hecho concreto. Saco el arma, o bueno, él saca el arma y me pega, me da un disparo a mí. En ese momento actúa la justicia, frente al hecho concreto. No antes si él tenía el arma, no la tenía guardada, no la tenía, sino frente al hecho concreto, frente al hecho del robo, la violación, el homicidio. El sistema precautorio, que es lo que insistían los científicos que vinieron a declarar, porque me acuerdo de Sousa que dijo algo que me quedó. Dice, me preguntó si yo fumaba. Digo, sí, fumo 3 cigarrillos por día. No fumo más de eso. Bueno, por ahí si tengo un asado puedo fumar 1 o 2 más. Pero fumo 3 por día. Me dice, bueno, no importa. El hecho de que usted fume cigarrillo, quizás no se muera de cáncer, pero usted tiene que saber que el cigarrillo produce cáncer, que podés llegar a morir. Ahí está el sistema precautorio. Yo lo que apliqué en el juicio es el sistema, para este caso concreto de la contaminación con agroquímicos, el sistema precautorio. ¿Por qué? Porque si yo arrojo el heptacloro, dieldrin, endosulfán, productos prohibidos en todo el mundo, se sabe que ese producto, o el glifosato, ya la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, que es un potencial generador en los seres humanos del tema del cáncer. Entonces es como el cigarrillo, por eso les traje ese ejemplo. Se sabe que si yo arrojo agrotóxicos con una población cercana, hay posibilidad de que esa gente
quede contaminada y tenga problemas de salud. O no se mueran de cáncer, se mueran por otra situación. Pero ahí está el sistema precautorio. Yo me incliné en la biblioteca, que todo eso lo tengo que fundamentar, no me voy a poner a exponerle a ustedes acá la legislación, se lo digo en palabras simples. Yo me incliné por la biblioteca, por el sistema precautorio, porque además fueron lo que dijeron todos los científicos que vinieron a declarar. Montenegro, que debe ser conocido por muchos de ustedes, él también hablaba del sistema precautorio en la salud, especialmente para esta situación. Por eso les di el ejemplo del cigarrillo. Eso. Bueno, yo quería hacer unos punteos en relación a la cuestión de la unidad, como para ya darle la palabra a Carlos Cipriano. En primer lugar, este es el reconocimiento de que el Poder Judicial es un poder complejo, ¿no? Ustedes habrán podido escuchar al doctor acerca de la existencia de distintos fueros, ¿no? Y de la inexistencia de otros, ¿no? Particularmente considero grave que una provincia como Córdoba, con la riqueza que produce, no sea capaz de tener un foro ambiental, ¿no? También habrán podido escuchar con atención cómo el juez decía que ellos estaban fundamentalmente abocados a las causas por delitos con cárcel, ¿no? Es decir, el juez tiene que estar decidiendo a qué causa lee en la próxima hora, ¿no? O sea, ¿cuántos jueces hacen falta que se designen en la provincia de Córdoba para que la justicia de Córdoba funcione y sea un servicio de justicia para la ciudadanía, ¿no? Me parece que eso es una cosa importante destacar. Por otro lado, me parece interesante como él precisó, ¿no? O sea, el juez no estaba juzgando el sistema global de producción de semillas transgénicos y agrotóxicos en manos de la transnacional Monsanto, que produce veneno desde no sé qué época, etcétera, etcétera, sino que estaba juzgando dos conductas. Una acontecida un día del año 2004 y otra acontecida un día del año 2008, ¿no? Eso era el objeto del juicio y eso fue la reconstrucción que tuvieron que hacer ellos para condenar a los actores de esos actos, ¿no? ¿Se entiende? Otra cuestión que me parece importante resaltar es el tema de las presiones y de lo que significó para todos los que estábamos trabajando en esta temática la decisión de la Presidenta de la Nación de anunciar desde Estados Unidos la radicación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas mientras estaba sustanciando el juicio. Todos los que estábamos ahí entendimos eso como una presión del Poder Ejecutivo Nacional. Otra cuestión que me parece interesante, y esto lo van a ver en el texto sobre de Ordóñez, sobre, ¿cómo se dice? Accountability horizontal y esta cuestión de los controles de poderes, es lo que hizo referencia el juez cuando decía que nunca le hicieron un jury, nunca le hicieron un sumario administrativo, nunca le hicieron, o sea, el jury es la potestad que tiene el Poder Legislativo, claro, para juzgarlo y para juzgarlos por mala conducta o desconocimiento del derecho, de instituir a los jueces, ¿no? Ahí se ve ese tema de los controles. Después, otra cosa que me parecía importante señalar es esta complejidad del sistema judicial a nivel de las distintas jurisdicciones del Estado, ¿no? El juez bien refería que dio la sentencia fue apelada
intervino el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ratificó la sentencia, volvieron a apelar ante la Corte Suprema de Justicia y finalmente el año pasado, después de ¿cuántos años? 5 años. Sí, 5 años. La Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de Changó. O sea, todas las instancias que intervienen en este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, y una última cuestión, y particularmente está relacionada con la pregunta que hizo el compañero, pero también con la presencia de Ciprián, es el tema de esta cuestión de las distintas jurisdicciones del Estado y quién tiene competencia para hacer qué cosa, ¿no? Este tema de las fumigaciones durante muchos años estuvo otra de las causas, digamos, además del gran desconocimiento sobre lo que significan los químicos y el uso intensivo de químicos, que ha llevado a algunos teóricos políticos muy importantes a decir que estamos viviendo una nueva era histórica, ¿no? Que se llama antropoceno. ¿Por qué? Porque con los productos químicos hemos atravesado todas las barreras planetarias, ¿no? De los distintos reinos, animal, vegetal, humano, ¿no? Pero bueno, para no entrar en eso, lo que estábamos diciendo es, una de las cuestiones que se discutía era quién tenía competencia para hacer el control. Si la competencia era de los municipios o la competencia era del gobierno nacional, ¿no? O la competencia era de la justicia federal o la competencia era de la justicia provincial. Y así se iban pasando el caso, ¿no? El caso cuando las madres lo inician junto con Montenegro en el 2002, lo presentan en tribunales federales. El Tribunal Federal se declara incompetente y se lo pasa a la justicia provincial. Todas estas idas y venidas tienen que ver con todas estas estructuras de reglas que nos están rigiendo y que rigen a esta estructura de gobierno que tenemos, ¿no? Y otra de las cuestiones era que la ley provincial de agroquímicos es una ley que se plantea que los municipios tienen que adherir a esta ley. Entonces hay municipios que adhieren y hay municipios que no adhieren, ¿no? Entonces ahí también hay decisiones que tienen que ver con los consejos deliberantes y con los intendentes en cada localidad, ¿no? Así que bueno, así voy llevando el tema para introducir, hacer un puente con la presentación de Carlos Ciprián. Muchas gracias.